las principales enfermedades o los principales síntomas con los que se nos acercan las personas para ayudarlos a complementar sus tratamientos. No puedo dejar de hablar antes de iniciar del óleo 31. Miren, el óleo 31 es un producto que yo denomino un botiquín en un frasco. Es aquel que debido a la complejidad de su sinergia, tiene 31 aceites esenciales, es el primer punto de entrada al proceso de equilibrio o de curación que se pueda dar en tu cuerpo. Hace muchísimos años yo hice una lámina a partir de figuras en donde hablaba sobre todos los beneficios que tiene el óleo 31 y cómo lo pueden utilizar. Seguramente muchas de las directoras lo tienen y si no yo lo voy a buscar para que ustedes lo tengan y de esa manera sea mucho más fácil compartir esa información con sus familiares, con sus amigos, con sus clientes. Entonces, también tengo que decir una cosa, yo casi lloré cuando quitaron el shower de lavanda porque era mi shower favorito, porque la lavanda es uno de los aceites más importantes que hay dentro del sistema de aromaterapia. Recuerden que es el ansiolítico de la aromaterapia. Entonces, si tienen la oportunidad de no solo comprar unos, sino hacer un stock, yo estoy segura que jamás se van a arrepentir. Sobre todo porque es una edición limitada. Bien, si están listos, yo también. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar sobre qué es el sistema respiratorio, cuál es este proceso de respiración del que hablamos continuamente y cómo se conforma nuestro sistema respiratorio. La función básica es respirar. ¿Y esto qué quiere decir? Tomar el oxígeno que tiene el aire que respiramos y exhalar el anhídrido de carbono o el CO2 al aire. Nosotros nos quedamos con el oxígeno, que es lo que necesitamos para soportar nuestras funciones vitales. Este proceso tan importante se lleva a cabo en el interior de los pulmones. Si nosotros quisiéramos hablar sobre cuál es el mecanismo, bueno, pues el aire entra por la nariz o por la boca, dependiendo de en qué proceso estemos. Hay personas que tienen problemas de tabique desviado, que tienen algún problema mecánico que les impide respirar por la nariz. Entonces, en tanto esto no se solucione, bueno, pues respira por la boca. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. La nariz está preparada a partir de las vellosidades que se encuentran en el interior de las narinas para filtrar tanto temperatura del aire como posibles objetos extraños. Y cuando lo hacemos por la boca, el agua no tiene, la garganta no tiene vellosidades. Entonces el aire entra frío y podemos ingerir una serie de objetos extraños, puesto que no tenemos la protección de las vellosidades. Bueno, al, 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 exhal, al respirar el aire, esto lo llevamos a través... Después ya no quise. Cecilia Zamora, te pido gracias. Lo llevamos hasta los alvéolos. Ahí se produce un intercambio de gases, en donde esto hablábamos del intercambio del CO2 y del oxígeno. El oxígeno va a pasar a la sangre y ahí va a ser transportado a todas las células. Llega al corazón, ahí la sangre oxigenada es bombeada por el corazón y así llega a todo el cuerpo. Acuérdense que la sangre transporta principalmente oxígeno y nutrientes.
El anhídrido de carbono o el CO2 que se producen en las células también es llevado o transportado hacia los pulmones para que éste lo elimine. ¿Cómo? En la exhalación. Cuando exhalamos, lo que estamos exhalando dentro del proceso es anhídrido carbono, que es lo que no necesitamos. ¿Cómo está formado nuestro sistema respiratorio? Bueno, por vías aéreas y por los pulmones. Veamos. Siguiente, por favor. Esta es una fotografía que me encantó porque es como de niños, pero de verdad queda sumamente claro. Tenemos las fosas nasales y la faringe. Todo esto que está aquí indicado forma parte del sistema respiratorio. La faringe, la laringe y luego está la tráquea. De ahí llegamos a los pulmones. Dentro de los pulmones están los bronquios, los alveolos y los bronquiolos. Es donde se produce ese intercambio de gases del que hablábamos, donde se manda el oxígeno mediante la sangre al corazón para que éste a su vez lo reparta a todo el cuerpo y después exhale lo que no nos pertenece en ese momento, que es el CO2 o dióxido de carbono. Continuamos. Si yo pusiera cómo es este proceso, sería de esta manera. Inhalo, ya sea por fosas nasales o por garganta, y eso que estoy inhalando, ese aire que estoy inhalando, pasa por la naringe, la faringe, la laringe y la tráquea. De ahí se distribuye tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo. Y de ahí pasa a los bronquios. En los bronquiolos, que está formado por alveolos, es donde existe este intercambio, llega al diafragma y finalmente lo expulsamos, el dióxido de carbono. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente: la prevención y el cuidado de nuestros hijos desde pequeños va a garantizar un adecuado sistema respiratorio en su edad adulta. Las bronquitis, los problemas recurrentes en el sistema respiratorio, sobre todo en la parte de los pulmones, hay un determinado momento en que pasan factura, cuando nos llega la curva de los años. Entonces, hay que tener en cuenta esto para no permitir que infecciones que están localizadas en las partes aéreas lleguen a los pulmones. Continuamos. Datos importantes. Los alveolos, que forman parte de este proceso de los bronquios, permiten que el oxígeno pase a la sangre. El oxígeno atraviesa las paredes de los alveolos y llega a los capilares. Los capilares son las venitas pequeñas que forman parte del sistema circulatorio, y ahí, cuando atraviesan esas paredes, el oxígeno entra a los glóbulos rojos y de esa manera alcanza su lugar hasta el corazón, donde la sangre oxigenada es mandada a todas las células del órgano. Continuamos. Una de las enfermedades con las que nos vamos a encontrar en cuanto a personas que están muy cercanas a nosotros o que nos vienen y nos piden una sugerencia, pues es que no podemos decir consulta, sino nos piden ayuda sobre cómo pueden complementar. Es el asma. Aquí es muy importante que tengan claro que una persona puede volverse asmática en cualquier momento de su vida. No necesariamente, si no fue asmática en la primera infancia, ya no lo va a hacer. Yo les puedo decir, por ejemplo, que mi hija, que tiene 36 años, fue diagnosticada con asma hace 7 meses, cuando nunca había presentado cuadros como los que presentó, que la hicimos llegar hasta con un neumólogo, y a su vez, después de
diferentes estudios, se le diagnosticó asma, una asma alérgica. ¿Qué es el asma? Es una dificultad para respirar, que puede producir tos, un silbido a la hora que respiran, presión en el pecho, y todo esto afecta este continuo y sistemático proceso de inhalación-exhalación, que es la respiración. ¿Por qué se da? Porque las paredes de las vías respiratorias se inflaman, se hinchan. Al hincharse, la luz, que es la parte interna de estar así, puede volverse así. Y el flujo de aire se, perdón, el flujo de aire se reduce de una forma significativa. ¿Cuáles son los comentarios de los asmáticos? No jalo aire, no estoy respirando en forma completa o siento que me falta aire. Al estar inflamadas sus paredes de las vías respiratorias, son mucho más sensibles a irritaciones y a susceptibilidad de sufrir una reacción alérgica. Una reacción alérgica puede ser a 1000 cosas. Ahora les voy a pasar una serie de posibilidades. Sin embargo, el universo es enorme. Cualquiera de ustedes que haya estado visitando un alergólogo o que haya conocido de algún caso en donde les hacen las inyecciones en la espalda, bueno, las reacciones que se pueden tener son múltiples, ¿ok? A medida que esta inflamación aumenta, la de las paredes de las vías respiratorias, paredes internas, el flujo de aire se convierte en algo insuficiente. Y esto puede provocar muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque es un proceso que inicia por la inhalación de aire, el llegar a mantener oxígeno y oxigenar la sangre y mandarla a todas las células del cuerpo. Entonces, esto, de alguna manera, se va a ver interrumpido. Y todas las células del cuerpo lo van a sufrir. Continuamos. Una de las cosas que hacen todos nuestros productos de Just es precisamente fluidificar. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esa mucosidad que en un determinado momento se puede alojar en los senos nasales o paranasales o en los pulmones, en cualquiera de sus áreas, seamos capaces de sacarla. Y esto es una maravilla porque estamos ayudando a evitar congestiones y a evitar que estas mucosidades se adhieran a ciertos órganos y que provoquen una infección más seria. ¿Qué causa el asma? Se sabe que hay factores genéticos. Puede haber una predisposición genética, es decir, que si dentro de tu linaje, dentro de tu familia, existen personas que presentan asma, tienes la probabilidad de tener el gen y en un momento dado desarrollarla. Y la otra parte, que es con la que vivimos, genética y ambiente. El lugar en donde vives, cómo vives, qué respiras, qué comes, qué inhalas, etcétera. El medio ambiente. ¿Qué otra cosa puede causar asma? Infecciones. Una infección importante puede llegar también a inflamar las paredes internas de las vías respiratorias y provocar este proceso de asma con la reducción del aire y esa dificultad que nos da el respirar y por lo tanto poder procesar del aire el oxígeno que necesitamos para nuestras células. Contacto con alergénicos, con los alérgenos, que son aquellos que en un determinado momento nos pueden causar esta reacción alérgica.
polvo, ciertos problemas no problemas, sino ciertos elementos que se encuentran en el aire, que nosotros los respiramos, algunos tipos de fibras, de telas, los pelos de animales, etc. Y el estrés. El estrés. Y esto, de alguna manera, también tiene que ver con que tu sistema inmunológico esté deprimido. Fíjense bien, más que los factores genéticos y ambientales, más que el contacto con los alergenos o con las infecciones, lo que más baja de entrada el sistema inmunológico es el estrés. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Continuamos. ¿Cómo son los ataques de asma? Pueden aparecer de repente o ir incrementándose exponencialmente. Desde de repente se me cierran las vías respiratorias y siento esa dificultad de inhalar y jalar aire, o empiezo a sentir poco a poco cómo se van inflamando y hay una reducción en mi inhalación de aire. ¿Las vías respiratorias se pueden bloquear totalmente? Sí. Y eso va a hacer que se impida que llegue el oxígeno al cuerpo. Ahí hay que tomar medidas importantes, desde ir a un gabinete de emergencia o tener algún tipo de inhaladores con esteroides que ayuden a dilatar en este proceso de transporte del lugar en donde te encuentres a un servicio médico, para que no te quedes sin oxígeno en ese momento. Otra de las cosas que sucede con las personas que son asmáticas es que producen mayor mucosidad que una persona que no es asmática. Esto hace, a su vez, que sea mucho más ligero, más pequeño el flujo de aire que se circula dentro del cuerpo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Continuamos. ¿Cuáles son los síntomas? Los principales síntomas que vamos a presentar son falta de aliento, esa persona que sube 3 escalones e inmediatamente tiene que descansar para decir que ya está tomando aire, porque dice, me quedé sin aire. Insomnio. Yo recuerdo hace muchos años estaba dando una plática presencial en Guadalajara, aquí, y al final de la plática, que tuvo que ver con productos especiales del botiquín, de los que yo llamo el botiquín de Just, hablaba yo del Eucasol, dentro de varios. Se me acercó al final de la plática una señora y me dijo, fíjate que uno de mis hijos padecía de insomnio y un día le di Eucasol y a partir de ese momento ya no duerme. Digo, ya no padece insomnio, duerme perfectamente. Yo recuerdo muy bien que le pregunté, ¿por qué crees que sea? Se quedó pensando unos momentos, reflexionó y me dijo, porque tenía sus vías respiratorias obstruidas. Digo, efectivamente. No dormía porque no jalaba el aire suficiente. Esto le provocaba sensaciones de ansiedad. La ansiedad te impide conciliar el sueño, no te sientes bien y de hecho estás sintiendo una serie de síntomas adicionales porque no estás recibiendo la cantidad de oxígeno. Opresión en el pecho, este es otro síntoma. Falta de aire y tos. Entonces es un reflejo que se da que da el cuerpo para intentar abrir un poco más las vías aéreas para permitir
el ingreso de aire al cuerpo. Estos síntomas pueden empeorar cuando se tiene una infección de cualquier tipo, cuando se hace ejercicio, cuando hay aire frío o seco, cuando falta humedad, cuando hay sustancias suspendidas, acuérdense, las que encontramos en el aire, que las podemos llevar al interior de nuestro cuerpo. Asma ocupacional, esto tiene mucho que ver con estrés, lugar de trabajo, condiciones de trabajo, materiales que se manejen, etcétera. Y emociones. Por favor, no quiten el renglón de esto, que también es muy importante. Las emociones en desequilibrio pueden provocar un ataque súbito de asma o que éste vaya incrementando en forma exponencial o incrementar los síntomas. Continuamos. ¿Qué usar? ¿Cómo podemos complementar los tratamientos? Porque hay tratamientos en donde el neumólogo, que sería en este caso el especialista en el sistema respiratorio, o, bueno, en los pulmones propiamente dicho, o el médico de cabecera, dependiendo del grado de asma que presente la persona, puede estar mandando un tratamiento que debe de seguir en uso y nosotros complementamos. ¿Qué vamos a hacer? Aceite de tea tree va a ayudar a combatir infecciones, si estas estuvieran, debido a la composición de los aceites que contiene, es Melaleuca alternifolia, manuka, rosalina y manzanilla, tienen un carácter antiinflamatorio, lo cual ayuda a reducir esa hinchazón que tienen las paredes de las vías aéreas internas. Eucalipto ayuda a descongestionar, a liberar las vías respiratorias y provoca que entre un poco más de oxígeno. Aquellas personas que dicen que son alérgicas al eucalipto, pero que son asmáticas, pueden tener en tres mentas o en romero una opción B y una opción C para complementar el tratamiento de Just. Ténganlo claro, siempre hay en Just una opción B y una opción C. ¿Cómo utilizarlos? De manera puntual. Podemos inhalarlo, acuérdense que vamos a poner un poco de aceite vehicular, 1 o 2 gotas en el cuenco de la palma de nuestra mano, 1 gota de cualquiera de estos aceites, friccionamos, cerramos la boca y a una distancia prudente donde no toquemos, hacemos una inhalación. Dejamos que pasen unos segundos y la repetimos. Esto lo hacemos 3 veces seguidas y lo podemos repetir 4 veces al día. O inhaloterapia. Esta también puede ser que pongamos esta sinergia que puede ser titri más eucalipto o titri más mentas o titri más romero en un difusor y lo coloquemos en una habitación. Esto va a tener una doble ventaja para nosotros. La primera, bueno, se van a pulverizar los activos de los aceites y la segunda, vamos a darle a humedad al ambiente que es tan importante para ayudarnos a reblandecer las mucosidades y que éstas puedan ser expectoradas. También podemos dar un masaje ayudados con aceite portador en esta zona, en la garganta, en el pecho y en la espalda. 2 productos más que podemos utilizar, el Eucasol y elaborar una bruma de Fresh, donde vamos a manejarlo en inhaloterapia, o sea, lo podemos poner en nuestra mano, inhalarlo en nuestra ropa, en un pañuelo o pulverizarlo en el ambiente. Hay que tener en cuenta que no podemos hacerlo cada 3 minutos, porque el tejido que recubre las narinas
puede resecarse. Si sentimos que se reseca, podemos colocar un poquito de gel Intim, de gel de soja, una ligerísima capa, un pequeño barniz para hidratar esa zona y que ésta no se reseque, que pueda provocar en un momento dado la ruptura de algún capilar y sangrado nasal. Productos que debemos de utilizar también. De manera puntual, esencia y crema de tomillo en combinación, garganta, pecho y espalda, esencia y crema de enebro en combinación, garganta, pecho y espalda. Es una serie de productos que te van a ayudar a complementar perfectamente tu tratamiento de asma. Continuamos. La sinusitis es un problema sumamente actual. Hay más personas de las que nosotros imaginamos que padecen sinusitis. Es un problema doloroso, incómodo, que si no se resuelve, se maneja, te puede llevar al quirófano a una cirugía bastante grande y bastante dolorosa. Si ustedes revisan esta imagen que les acabo de poner del lado izquierdo de su pantalla, van a ver del lado verde cómo es un estado saludable de los senos nasales y paranasales. ¿Ok? Cómo está correcto. Y si vemos del lado derecho, podemos ver esas partes marcadas con amarillo, que es la mucosidad que se queda presa de esas zonas y que provoca muchos, pero muchos síntomas. ¿Qué puede provocar? Esta inflamación va a provocar dificultad para respirar, congestión nasal, dolores de cabeza y al tacto en el área afectada. Una persona con sinusitis realmente puede sentirse muy mal. Esta inflamación va acompañada de esta mucosa, que es también conocida como rinitis, y esto puede verse incrementado en su momento por patógenos, que son bacterias, virus, hongos que estén en el ambiente, o por alergias no controladas. Este proceso de sinusitis tiene que manejarse de una manera puntual. Es decir, tiene que ser diagnosticado por un médico, en donde el médico maneje un tratamiento importante y nosotros lo complementemos de la siguiente manera. Acompáñame. Vamos a hacer inhalaciones o vaporizaciones con eucalipto más tomillo o de eucalipto más titri. Estas vaporizaciones o inhalaciones las podemos hacer teniendo un cuenco en donde hay agua calientita que despida vapor, pero que al acercar el rostro no nos queme. Nos podemos cubrir el rostro y parte del cuenco con una manta de cielo e inhalar de forma segura los vapores que se desprendan de estas dos combinaciones. Esto nos va a ayudar a humedecer esta zona porque después viene el fase 2 del tratamiento JUST. Ya que hicimos esta vaporización, que ya está húmedo por dentro, vamos a hacer un masaje en 8. Vamos a utilizar crema de tomillo, que la vamos a poner en el cuenco de la mano, con una gota o 2 de tea tree. Vamos a hacer una mezcla. O podemos hacer crema de tea tree con unas gotas de esencia de tomillo o crema de lavanda o crema de manzanilla
con ya sea titrí o tomillo. Yo, en lo particular, normalmente lo recomiendo con la primera opción. Crema de tomillo más titrí. Ok, ya lo tengo aquí. Lo perfectamente uno con mi mano, con una paletita, tener las manos perfectamente limpias. Y lo que voy a hacer es un masaje en 8. Este masaje consiste en pasar esto así, bajo, subo, vuelvo a bajar y cierro. Entonces estoy haciendo un 8. Ya que puse esta mezcla, empiezo a dar masaje en esta. Perfectamente bien. Después de haber dado un masaje firme, la presión te la va a determinar el grado de dolor o de inflamación que tenga la zona. No se trata de que te duela el masaje, sino que te ayude. Después podemos volver a la vaporización un momento y después sonar. Entonces vamos a empezar a desprender todo eso que se encuentra en esta zona. De entrada, tanto la vaporización como el masaje en 8 le va a producir a la persona que lo esté recibiendo un alivio inmediato en cuanto a la congestión y al abrir las vías respiratorias, y al mismo tiempo tiene un efecto analgésico porque desinflama el área de tal manera que las terminaciones nerviosas ya no se están tocando y empieza a bajar el dolor. ¿Cuántas veces hay que hacer eso? Bueno, las vaporizaciones podemos hacerlas en la mañana y en la noche, cuidando que pase un tiempo prudente entre la finalización de la vaporización y la exposición al medio ambiente externo para que no haya un cambio brusco de temperatura en nuestra piel. Esto lo podemos hacer mañana y noche. Tómense los tiempos, levántese más temprano, organícense. Y el masaje lo podemos hacer 3 veces al día. Estamos hablando de una pequeña cantidad, tanto de la crema vehicular, que puede ser tomillo, titrí, manzanilla o lavanda, y de los aceites que la van a complementar. No por poner más, va a incrementar el alivio. Recuerden que no, que aquí lo importante, más que la cantidad, es la frecuencia del uso de nuestros productos. ¿Alguna duda? Continuamos. ¿Qué son las alergias? Bueno, la palabra alergia es una palabra griega que viene de 2 vocablos o de 2 voces o de 2 partes que se llama, una es alos, que significa otro o diferente, extraño, y ergos, que quiere decir reacción. Por lo tanto, es una reacción a algo extraño. Eso es una alergia. Las alergias son muy diferentes entre las personas. Hay personas que reaccionan a la invasión de un agente extraño y hay otras que no. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Veamos la gran verdad. Acompaña. Cuando nosotros, por medio del aparato digestivo, tomamos, buen día, no alcancé a mirar dónde se aplica el masaje. Aquí. Es aquí, mira, en 8. Es esta zona alrededor de los ojos donde entraría tu parche, si te pones un parche, un antifaz, esa es la zona. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de entrada? Alimentos y medicamentos, que es lo que entra por el sistema digestivo. Inhalantes, que entra por el sistema respiratorio, ambiente, elementos, etcétera.
o los que atraviesan tu piel. De nada, Viridiana. Que pueden ser inyecciones, picaduras, mordeduras. Esas son las formas. La alergia es una reacción de defensa del organismo contra sustancias externas. El sistema inmune del cuerpo reconoce estos elementos como extraños e intenta neutralizarlos. Aquí nos dividimos los seres humanos. Todos en un determinado momento podemos recibir vía sistema digestivo, vía sistema respiratorio o mediante la piel n número de sustancias extrañas, pero no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Acompáñame. Hay dos tipos de personas. Las personas sin alergia. Son aquellas donde el organismo reconoce la entrada de algo extraño, pero lo neutraliza sin dañarse a sí mismo, mediante mecanismos que se denominan tolerancia, mecanismos de tolerancia. ¿Quiénes son estas personas? Los que no tienen alergias. Su propio sistema, su propio organismo lo neutraliza con mecanismos de tolerancia. No pasan inadvertidos, sí los ve, los reconoce, pero los neutraliza. De tal forma que no dañen el organismo. Pero hay otro grupo de personas que tienen alergia. ¿Ahí qué sucede? El organismo intenta neutralizarlos. Estos objetos extraños, estas partículas, estos bacterias, etcétera, venenos, elementos, los intenta neutralizar con estos mecanismos de tolerancia. Pero en ese proceso, estos mecanismos de tolerancia, en lugar de neutralizarlos, se vuelven contra el propio organismo y causan los síntomas de alergia. ¿Queda esto claro? El primer grupo, el cuerpo reacciona mediante mecanismos de tolerancia y neutraliza el daño y no se produce la alergia. En el segundo grupo, el de personas con alergia, el cuerpo intenta neutralizar, pero en este intento de neutralizar, estos mecanismos de defensa, en lugar de neutralizar lo extraño, se vuelve contra el organismo y causa alergias o síntomas de alergia. Porque una persona que tiene una alergia después desarrolla otra y otra y otra, porque sus mecanismos de tolerancia, al querer neutralizar, siguen causando síntomas de alergia. ¿Ok? Continuamos. ¿Cómo vamos a ayudar en Just a las personas que presentan estos síntomas de alergia? Vamos a hablar de las primeras. Cuando son cutáneas, en donde el cuerpo reacciona con síntomas de alergia, que puede ser desde un rash, desde una inflamación, desde un enrojecimiento, etc. Entonces vamos a aplicar sobre la piel bálsamo, la Meloderm o esencia de tomillo. ¿Por qué esencia de tomillo y no crema de tomillo? Porque en el caso de que hubiera un rash, que aparecieran pequeños granitos, lo que necesitas es un secante. Entonces, en ese momento, si tú pones fomentos de agua templada, bebida en esencia de tomillo, vas a calmar el efecto de comezón, de picor, y al mismo tiempo tiene un efecto secante. Cuando hay alergias alimenticias, tratamiento indicado, porque en la mayoría de los casos vamos a presentar
un tratamiento médico, esta gente va a atenderse con un médico que les determine cuál es el estado que está cursando su alergia y nosotros vamos a complementar con titri y tomillo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, podemos utilizar ya sea la crema de titri o la crema de tomillo como vehicular o el aceite portador de Aroma Blends. Lo ponemos en el cuenco de la palma de la mano y ahí agregamos una gota de titri, 2 gotas de tomillo, doblo la cantidad de tomillo porque el tomillo es una esencia, es una sinergia. Mezclamos muy bien y esa parte la vamos a pasar por el vientre perfectamente, con dirección a las agujas del reloj, que es la dirección del colon. Lo que va a hacer esto es el masaje que yo estoy dando en forma circular en el vientre, va a elevar la temperatura de la piel de tal forma que se abran los poros y traspase esta mezcla de aceites esenciales y de esa manera atraviesen y ayuden a combatir esta alergia o infección alimenticia causada por algo que ingerimos. ¿En qué momento dejo de dar masaje? En el momento en que me doy cuenta que lo que yo coloqué sobre el vientre ha sido permeado perfectamente por la piel. El vigor de este masaje va a depender de de la sensibilidad al dolor que esté presentando la persona. Me preguntan alergia a los ojos. Ahí sí tienes que, en un determinado momento, acudir a un oftalmólogo, sobre todo si la alergia tiene que ver con la parte interna del ojo. Si hablamos con alergias o resequedades en los párpados, podemos poner una pequeña capa de Lameloderm, una pequeña capa de tea tree, una pequeña capa de tomillo, pero en el caso interno sí necesitamos una valoración de un oftalmólogo. Muchas veces esto se debe a que hay el síndrome del ojo seco. Entonces, muchas veces esa irritación, ese picor, esa comezón, es porque te falta lubricación. Entonces, normalmente el médico envía una serie de gotas de solución salina, de la crema artificial, pero también estas alergias pueden ser causadas por artículos de maquillaje que se hayan compartido y contaminado o que tengan. Acuérdense que un rímel no debe durar más de 2 meses, hay que tirarlo y comprarlo. Precisamente por esto, y no se comparte con nadie. Alergias respiratorias, en donde te congestiones, te sientas mal y esto afecte tu sistema respiratorio. Bueno, pues tenemos Eucasol, inhalaciones, tenemos Titri, también hacemos una mezcla. Para los párpados puedes poner una capa sin tocar, ligera, es como un pequeño barniz de Lameloderm o de crema de Titri o de crema de tomillo. Alergias respiratorias, Eucasol, titri, tomillo, enebro y romero. ¿Cómo utilizarlos? Bueno, podemos hacer una sinergia de estos aceites, titri, tomillo, enebro, romero, o titri, tomillo, enebro, romero, hacer una bruma y pulverizarla en el ambiente, ponerla en un pañuelito e inhalarlo, o ponerla en el difusor, en la habitación donde nos encontramos. Aquí vuelve lo que yo les comentaba. Aquel alérgico al eucalipto, bueno, pues tiene enebro, tiene romero como opción B y C. Continuamos.
Rinitis. ¿Qué es la rinitis? La fiebre de heno. La fiebre es la fiebre de heno o la alergia estacional. ¿Qué quiere decir eso? La de los cambios de estación, muy marcada del invierno a la primavera con la llegada del polen en ciertos lugares sumamente arbolados, en donde las esporas y el polen son enormes y que afectan de manera importante a las personas que sufren este tipo de rinitis. Esto no necesariamente es de esas épocas, puede suceder durante todo el año, dependiendo en dónde te encuentres. El diagnóstico implica estudiar los antecedentes, examinar las fosas nasales y hacer análisis en la piel en algunas ocasiones. Lo que yo les decía de las pruebas que hacen los alergólogos para determinar cuál es el causante más importante de tu alergia. Pero normalmente reaccionas de 100 a 98. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta cuál de esos 98 son con los que tú convives diariamente. Y a partir de ahí, hacer planes de acción para mejorar el ambiente en donde vives, en donde trabajas, en donde te desenvuelves. ¿Cuáles son los síntomas? Estornudos, secreción nasal, lagrimeo, enrojecimiento y picazón de los ojos. Que no necesariamente estamos hablando de una infección en los ojos, es un síntoma de la rinitis. Muchos de las personas que tienen rinitis, vamos a decir que se automedican en función de que repiten la receta del médico continuamente, que normalmente son algún tipo de antihistamínico, tipo loratadina, donde ya saben que eso es uno de los primeros medicamentos que te envían. Pero si ustedes recuerdan que lo que les dije hace unos momentos, tiene mucho que ver con el evaluar cuáles son los puntos de esos 98 a los que saliste activo, que tienes en tu lugar, y cambiar. Más que una situación adaptativa, tenemos que buscar una solución correctiva. Continuamos. Si nosotros hiciéramos una tabla sobre los alérgenos aerotransportables, o sea, los que se encuentran en el aire, diríamos que el polen causa rinitis, lagrimeo, escurrimiento, estornudo, enrojecimiento de ojos. Los ácaros del polvo producen, aparte de rinitis, también pueden producir asma. Y el moho, conjuntivitis, aquí hay que ir con el doctor inmediatamente. Si detectamos moho en los lugares donde vivimos, donde trabajamos, donde pasamos muchas horas, sobre todo si estamos hablando del malvadísimo moho negro, que es verdaderamente un terror para la salud. El pelo y la piel que descama el animal, también hay que acudir con el doctor porque te puede provocar asma y dermatitis. Entonces, no es fácil convivir si no tomamos medidas importantes para poder sobrellevar los problemas de salud que potencialmente podemos desarrollar. Continuamos. El Eucasol. Bueno, este es uno de los principales aliados que tenemos para asma, rinitis, alergias. Despeja, descongestiona, libera, permite mayor entrada de aire a nuestro cuerpo para poder producir ese intercambio de gases, quedarnos con el oxígeno, liberar el CO2, etc. Este es uno de los productos que es y que forma parte del botiquín de ellos, que no puede faltar en ninguna casa. Continuamos. ¿Qué otros productos podemos utilizar para la rinitis? Eucasol, bruma de Fresh,
tea tree, tomillo eucalipto y el óleo 31. El óleo 31 es un blend, es algo que quiero que quede muy claro. Al igual que el antiestrés. ¿Qué significa eso? Que puedo vertir directamente 1 o 2 gotas de óleo sobre el cuenco de la palma de mi mano sin necesidad de manejar un aceite o una crema vehicular, revolver, activar e inhalar. Es uno de los principales productos para iniciar cualquier tipo de tratamiento. Te puede ayudar en ese momento a descongestionar, a detener el flujo nasal, a sentirte mucho más despejado, porque obviamente te desinflama y te ayuda a liberar vías internas y que pase mucho más aire, que te sientas mucho mejor. ¿Cómo utilizarlo? Ya lo sabemos, de manera puntual, en masaje. Si utilizamos el masaje en alguna área para mejorar la extensibilidad, sí necesitamos un vehicular, tanto en el titrí como en el óleo, como en el tomillo, como en el eucalipto. Esto lo podemos tener claro. Si nada más lo vamos a colocar en un área, podemos potencializar el efecto del óleo con crema de titrí o con crema de tomillo, y lo mismo con el tomillo, tomillo, titrí o titrí tomillo, o eucalipto tomillo, eucalipto titrí. Mezclar los aceites con las cremas y de esa forma potencializar el efecto que estamos buscando. Continuamos. Y no puedo irme sin terminar de hablar de las sales de baño de Eucasol, porque aquí vamos a encontrar 2 atributos importantes. Uno, todos aquellos que tienen que ver con los aceites esenciales del Eucasol, que de alguna forma te ayudan a tu sistema respiratorio y circulatorio, pero todos los beneficios que aportan las sales del Mar Muerto. Que cuando tú haces un baño de inmersión total o local, le estás dando a tu cuerpo todos esos minerales y oligoelementos que le van a ayudar a manejar la inflamación y los dolores articulares, musculares y de hueso por fisuras, por fracturas, lo cual le va a llevar a descansar. Veamos la siguiente imagen. Las sales disminuyen la tensión acumulada por la inflamación de las articulaciones y a menudo se las utiliza como complemento a tratamientos para psoriasis, ayudando a calmar y humectar la piel. Personas que tienen psoriasis, que tienen eczema, esta es una opción maravillosa. Sales de eucalipto. Continuamos. Ideal para aquellos que adoran el efecto del Eucasol, pero buscan una experiencia holística, o sea, completa, y poder manejarme mente, cuerpo y espíritu, sumergirme en los activos. Baños de inversión relajantes para toda la familia a partir de 3 años, por favor, los niños. Te envuelve, te hace sentir bien. En caso de artrosis, ¿qué recomiendas? Masaje o una pequeña cobertura, dependiendo del dolor, de crema Sanactiv con óleo 31 o crema de enebro con óleo 31 e inmersiones con sales de Eucasol para la artrosis. Ideal para reconfortar los momentos en que uno se siente destemplado con frío, aquellas personas de extremidades frías, porque te ayuda a recuperar la temperatura, te va a templar, y eso tiene mucho que ver con la inflamación y el dolor que presenten tus músculos. Ideal para aflojar los músculos post deporte o actividad física. Miren, yo siempre he dicho que todos aquellos que tienen una tina, bueno, tienen un instrumento, una herramienta maravillosa para potencializar todos los productos de Youth. No lo desperdicien, por favor. Favorece
un sueño más tranquilo, personas con dificultad para dormir debido a la respiración restringida y al mismo tiempo te da ese confort al aflojar tus músculos, relajarlos, prepararte para el sueño. Baños de inmersión total o pediluvios. Veamos qué otras instrucciones nos dan. Precauciones. Las sales de Eukasol no están recomendadas o no están indicadas para tratar un broncoespasmo, asma o enfermedades respiratorias que deben ser diagnosticadas y tratadas por un médico. ¿Qué quiere decir? No, ¿tienes asma? Con las puras sales te alivias. No. ¿Tienes un broncoespasmo? Sumérgete y te vas a aliviar. No. Esto es un complemento para respirar libremente, para aflojar músculos, para ayudar en el dolor y en actividades articulares y sobre todo dérmicas, como pueden ser el eczema y la psoriasis. A partir de 3 años de edad, dado que cada especialista tiene su posición al respecto, se recomienda el aval del pediatra para la tranquilidad individual de cada persona en el caso ya de entrada de niños mayores de 3 años. ¿Cómo utilizarlo? En baños de inmersión, de 2 a 3 cucharadas. Aquí estamos hablando de una tina individual. ¿Ok? Si tienes un jacuzzi para 6 personas, bueno, pues piénsalo 2 veces o haz la cuenta. Colocar en agua de 36 a 38 grados centígrados o de 98 a 100 Fahrenheit. Sumergirse de 15 a 20 minutos. Si estás en la tina y empiezas a notar que el agua empieza a enfriar, puedes abrir un poco el grifo del agua caliente y eso te va a ayudar a que no se tire. Si estás en una tina haciendo un pediluvio, mantén una jarra de agua muy caliente a tu lado para poner pequeños chorritos para para evitar que el agua se enfríe. A ver, algo me pregunta. Me ayuda para bajar la temperatura de una persona cuando le dio gripa. Hasta 38.5 lo puedes hacer en forma mecánica. Un poco de bálsamo en el cuenco de tu mano, eucalipto, una gota de eucalipto o 2, y es en esta zona, donde era la mollera, ahí se me fue el nombre. Axilas. Gracias, en las axilas, en el vientre y en las ingles, evitando que no se escurra el área genital. Se puede utilizar si las sales tienen presión alta. Si tu presión está controlada, no tienes ningún problema. Ok, para pediluvios, es una tina más pequeña, vamos a colocar de 1 a 2 cucharadas de sales de baño y la temperatura la vamos a conservar de 36 a 38 grados o de centígrados o de 98 a 100 Fahrenheit. Y vamos a mantener durante 15 a 20 minutos nuestros pies sumergidos. ¿Qué sucede en el caso de los pies? Después que salgan, los vamos a secar perfectamente con papel absorbente y desechable y después podemos poner crema de tomillo o crema de pies y después unos buenos calcetines para mantener la temperatura. En el caso de la persona que hizo el baño de inmersión completa, yo les recomiendo que tenga a la mano su bata calientita y después de secarse se envuelve en ella y descanse unos 15 minutos para que terminen de penetrar todos los activos en su cuerpo. Dice, buen día, ¿cuáles serían las recomendaciones después de usar las sales en un niño de 5 años? ¿Tener que estar encerrado o después de cierto tiempo puede salir? No, como cualquier baño de tina. Hay que cuidar nada más que no haya cambios bruscos de temperatura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Me picó un mosco, perdón. ¿Se puede disolver las sales de Eukasol y luego verterlos en el difusor? No lo sé. Habría que preguntarle a Net.
No lo sé. Eh, no sé. Pero yo de entrada, de alguna manera, cuando nosotros recibimos un producto con el aval de nuestros maestros galénicos y de nuestra compañía, tenemos que seguir las instrucciones de uso y la modalidad terapéutica. Estas sales de Eucasón con minerales del Mar Muerto están diseñadas para hidroterapia de inmersión. Entonces, bueno, hay que hacerlo. La usé en una bruma y se descompuso el atomizador. Sí, no se debió de haber llegado a disolver perfectamente la sal. Continuamos. Productos complementarios para esta plática. Con ellos me refiero a complementarios al sistema respiratorio. Prevenir, como decía Anita al principio, fortalecer el sistema inmunológico. Equinacia y ginseng todos los días después del baño, aprovechando el poro abierto, unas cuantas gotas es suficiente. Limón y naranja, podemos hacer difusores, brumas, ponerlas en el ambiente. Malva. La malva también tiene la facultad de favorecer el sistema inmunológico. La lavanda, al ser el ansiolítico del sistema de aromaterapia y y mantener en equilibrio las emociones, ayuda a bajar los niveles de estrés que cuando son muy altos hacen que el cuerpo libere cortisol y este afecta directamente, disminuyendo el sistema inmunológico. Menta y romero, extraordinarios antidepresivos, pero que al mismo tiempo ayudan a favorecer el sistema respiratorio captando mayor cantidad de oxígeno y descongestionando nuestras vías respiratorias. A ver. Tengo una bolsa de aire en el pulmón izquierdo y estoy instalando las sales y estoy usando las sales de Eucasol. Gaby, me imagino que estás en tratamiento con un neumólogo. Coméntale y llévale el PDF que vea cuáles son los activos para que te dé el visto bueno para complementar tu tratamiento. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que me quieran hacer? Todo muy claro. Marcela, buenos días. Buenos días. Soy Ivonne. Hola, Ivonne. Eh, Mi hija, en donde trabaja mi hija, al patio se meten unos gatitos y resulta que a ella le da alergia. ¿Puedes seguir el protocolo de las alergias? Sí, claro. Y evitar salir al patio. Sí, sí, no sale para nada, pero en cuanto entra, le Sí. empiezan a llorar los ojos, a dar comezón, salir lagañas, le sale como urticaria y los Entonces gatos no también entran. puede hablar para que se instalen otros protocolos de limpieza en el lugar, que se aspire perfectamente y que ella vaya con mascarilla. Ah, ok, muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Como siempre, cátedra completa, y estás tratando con Just esta gripa, ¿verdad? Por supuesto. Miren, si no estuviera con Just, no estaría aquí, porque a mí las gripas no tienen una idea cómo me dan. Me tumban. Y hoy no estoy tumbada, estoy hablando, llevo hora y media hablando. Entonces, bueno, mil disculpas por los Kleenex, pero ahora, mi papá decía que era extraordinaria una gripa al año, porque te ayudaba a expandir tus pulmones, porque te ayudaba a fluidificar y porque de alguna forma ponías en perspectiva tu sistema inmunológico. Bueno, yo les digo una cosa, desde el COVID que me dio hace 2 años, no había vuelto a enfermarme. Entonces, bueno, no me puedo quejar, pero bueno, así es esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marce, soy Martina, buenos días. Hola Martina, ¿cómo estás? Bien, gracias, Marce.
¿La equinacia se puede usar diario? Diario. Ah, ok. Y por ejemplo, ahorita usted que tiene gripa, ¿cuál fue qué usó de Just? ¿Qué usé de Just? Bueno, Ujú. sigo usando la equinacia y yo uso crema de tomillo con tea tree. Y el Eh, Leucasol, obviamente. En la planta de los pies, en el No, pecho. yo me lo pongo en la garganta, en el pecho y el Leucasol. Lo pongo en mi ropa y yo tengo un pañuelito que no lo uso para sonarme, es de algodón únicamente para hacer una pulverización de, de Eucasol y lo inhalo cuando me empiezo a congestionar. Ah, ok. Muchas gracias, Marce. Que se De nada. recupere. Gracias. Si tengo dolor de cabeza, me pongo un poquito de óleo 31. No he tenido dolor de cabeza, tengo los síntomas normales, pero no algo que exija que tome un analgésico o que me ponga óleo o la crema de óleo. Entonces, realmente está bastante controlado. Y obviamente uno de los principales secretos para salir rápido de un problema en vías respiratorias es tomar muchos líquidos. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, Hola, buenos días. hola Lisa, adelante. Una pregunta, digo, yo sé que no tiene nada que ver con el tema que está tocando el día de hoy, pero a mi esposo lo operaron en el mes de enero de las varices Ujú. y sí, le comentaron que probablemente le iban a quedar muy sensibles las piernas y sí, efectivamente le quedaron muy sensibles, le duelen muchísimo. ¿Hay algún aceite o algo que yo pudiera adquirir para aminorar ese dolor? Sí, Pedival, y te pones un poquito en el cuenco de la palma de tu mano, de Ajá, Pedival, una gota de óleo, y lo vas a pasar, que lo pase él del tobillo hacia arriba, sin masaje, únicamente después del baño, como si fuera una especie de barniz. ok. Perival. Y también sería muy bueno que hablara con su angiólogo para decirle, porque yo estoy operada de varices también y yo no tengo mucha sensibilidad. O sea, no me quedaron tan sensibles, entonces habría que ver, darle seguimiento, ¿ok? Pero el Ok. Perival le va a cambiar totalmente. Es la crema que yo siempre he dicho, chicos, que es la crema que deberíamos de usar en nuestras piernas, tengamos o no tengamos varices. El Pedipalm es un preventivo, hidratante, humectante, analgésico extraordinario para mejorar, prevenir y mantener la circulación de nuestras piernas. Bien. Anita, te paso el micrófono. Gracias, Marce. Súper interesante como siempre. Muchísimas gracias a todas por conectarse. Pues nos quedamos pendientes para tu próxima sesión. Recuerden que tenemos aquí a Marce siempre el segundo lunes de cada periodo en Yus en Movimiento, 10:30 de la mañana. Y pues bueno, que tengan un excelente día. Aprovechen la oferta Óleo 31 y el shower de lavanda que acaba el miércoles a las 7 de la tarde. Y pues bueno, excelente inicio de semana también. Marce, muchas gracias. Gracias a todas. Muchas Hasta gracias a luego. ustedes. Que Dios las bendiga. Bye. Hasta luego.